Impresionante ejercicio de Olimpiada, señores y señoritas. El área sombreada es aproximadamente 38,11 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y fíjense muy bien en este triángulo de aquí. Es un triángulo rectángulo, ya que se une este lado del cuadrado con la base del triángulo grande. Y aquí pues van a ver 90 grados porque son líneas perpendiculares. Vamos a trasladarlo hasta acá para que se vea mejor. Fíjense, desde el centro del círculo hacia abajo, pues es el radio del círculo pequeño que mide 1. Muy bien, y aquí van a ver 90 grados porque pues estamos uniendo el radio con un punto tangencial entre el círculo y la base del triángulo. También sucede lo mismo si unimos desde este punto de aquí, que es punto tangencial, hacia el centro. Y esto también va a ser el radio, así que también va a medir 1. Por aquí también tenemos pues que es 1. Estamos uniendo pues el lado del cuadrado con la base del triángulo, entonces son perpendiculares. Muy bien, por aquí también vamos a tener 90 grados, ¿no? Ahora, esto de aquí también es 1 porque esta línea es paralela a esta línea, y esto de aquí también es 1 porque es paralela, esta línea es paralela a esta línea. Muy bien, entonces fíjense que como esto es el lado del cuadrado, pues debe medir 3. Y desde aquí hasta aquí mide 1, por lo tanto desde aquí hasta acá tiene que medir 2. Muy bien, ahora recuerden una propiedad de los círculos cuando tienen dos líneas que pasan por un punto tangencial. Esta línea pasa por este punto tangencial y esta línea pasa por este punto tangencial. Por lo tanto, estas dos líneas al unirse pues tienen que ser del mismo tamaño. Si esto mide 2, esto de aquí también tiene que medir 2. Muy bien, desde aquí hasta aquí mide 1. A esta línea desde aquí hasta aquí lo vamos a llamar X porque todavía no sabemos cuál es la medida. Pero fíjense que por aquí también tenemos de nuevo la misma propiedad de acá arriba. Tenemos dos líneas que pasan por un punto tangencial aquí y otro aquí. Si esto es X, entonces esto de aquí también será X. Fascinante. Ahora, podemos utilizar Pitágoras para encontrar el valor de X. Fíjense, podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Pues es la medida toda esta de aquí, 2 más X. Entonces tenemos 2 más X, esto al cuadrado tiene que ser igual a este lado al cuadrado, puede ser cualquiera de los dos lados, ¿no? Este lado mide 3, 2 más 1 pues nos da 3, 3 al cuadrado, más el otro lado que vendría a ser este, 1 más X. 1 más X también al cuadrado. Tenemos dos binomios al cuadrado que vamos a desarrollarlos. El primer término al cuadrado sería 4, 2 al cuadrado, ¿no? Más el doble producto del primero por el segundo es 4x. Más el segundo término al cuadrado sería x al cuadrado. Esto es igual a 3 al cuadrado que nos da 9. Más el primer término al cuadrado sería 1 al cuadrado que nos da 1. Más el doble producto del primero por el segundo que nos da 2x. Y más el segundo término al cuadrado que sería x cuadrado. Y fíjense qué maravilla, por aquí tenemos x cuadrado y por aquí también. Lo eliminamos. Pasamos las x al lado izquierdo y los números al lado derecho. Del lado izquierdo nos queda este 4x de aquí y este 2x nos va a quedar como menos 2x. Magnífico. Por aquí tenemos 9 más 1 que nos da 10 y este 4 pasa como menos 4. Muy bien, 4x menos 2x es 2x. Y 10 menos 4 pues es 6. Si pasamos a dividir al otro lado pues este 2 nos queda que x es igual a 6 medios. Y 6 dividido para 2 pues señores y señoritas es 3. Ya tenemos la medida desde aquí, perdón, esto de aquí, desde aquí hasta aquí es 1. Y desde aquí hasta acá es 3. Fíjense, esto de aquí mide 3. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea desde este vértice. Fíjense que estas dos líneas son tangenciales tanto al círculo pequeño como al círculo grande. Tienen dos puntos tangenciales cada círculo, ¿no? Entonces, podemos decir pues que si trazamos una línea desde este vértice hasta el centro del círculo grande, tiene que pasar también por el centro del círculo pequeño. Esta línea es una línea bisectriz, fíjense, esto es una propiedad y pues llega hasta el centro del círculo que está por aquí. Y va a pasar por el centro del círculo pequeño que está por aquí. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea vertical hacia este punto tangencial entre este círculo y esta base. Y pues por aquí vamos a tener 90 grados porque siempre se forman 90 grados
al unir el radio con una línea tangencial al perímetro de un círculo. Esta línea de aquí, pues va a ser R porque es el radio del círculo, ¿no? Y ahora fíjense, le vamos a dar un nombre a este ángulo del triángulo, es alfa. Y fíjense que es justo este ángulo de aquí, este va a ser alfa. Y miren, por aquí tenemos 90 grados, ¿no? Estos son estos 90 grados de aquí. Vamos a trazar por aquí también la bisectriz. Muy bien, entonces, fíjense, este triángulo de aquí tiene, aquí no es este el ángulo que quería indicar, sino este ángulo de aquí. Muy bien, entonces, este triángulo de aquí tiene ángulo de 90 y alfa, fíjense, ángulo de 90 y alfa. Y el triángulo de aquí, el grande, también tiene ángulo de 90 y alfa. Como tienen dos ángulos iguales, significa que son dos triángulos semejantes. Podemos hacer una relación directa de sus lados. Vamos a decir que 1 es a 3, vamos a ponerlo por aquí. 1 es a 3, por aquí tenemos 1 y por aquí 3. Y esto tiene que ser igual a R, como R es a ¿quién? Como R es a esta parte de aquí. Pero esta parte de aquí, fíjense, no tenemos la distancia. La vamos a llamar Y, ¿sí? Entonces esta distancia va a ser Y y la vamos a poner por aquí. Pasamos la Y a un lado y el 3 al otro lado. Y nos queda que Y es igual a 3R. Muy bien. Ya sabemos cuánto mide toda esta distancia. Es 3R. Magnífico. Y desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Mide 7, ¿sí? Porque 3 más 3 es 6 y más 1 7. Entonces, si todo esto es 3R y esto de aquí es 7, este pedacito desde aquí hasta aquí tiene que ser 3R menos 7. Fenomenal. Ahora, aquí tenemos dos situaciones respecto a nuestro ejercicio. Vamos a borrar esto de aquí para poder continuar, ¿sí? Al final vamos a devolver esto de aquí, la medida. Entonces, tenemos por aquí la primera situación, fíjense. La primera situación vamos a tener más o menos por aquí el centro del círculo. Y esto es el radio. Y esto de aquí también va a ser el radio. La primera situación es cuando el radio es menor a 3. ¿Cómo sé que es menor a 3? Porque el lado del cuadrado es 3. Esto de aquí es 3. Entonces, fíjense, la primera situación es cuando el radio es menor a 3. Aquí, pues en la figura se puede visualizar que el centro del círculo está más arriba. Pero no lo podemos dar por hecho simplemente porque la figura se ve así. También tenemos que verificarlo matemáticamente. Entonces, como por aquí tenemos que R es menor a 3, entonces esta línea de aquí, que es el lado del cuadrado, va a ser tangencial al círculo. Por lo tanto, esto de aquí con esto de aquí tienen que ser iguales. En este caso donde R es menor que 3, esta línea es igual a esta línea. Pero fíjense que esta línea de aquí es 3R menos 7. Entonces podemos decir que 3R menos 7 debe ser igual a esto que mide R. Muy bien, pasamos la R para acá, nos queda 3R menos R y el 7 para acá igual a 7. 3R menos R es 2R y esto es igual a 7, donde R es igual a 7 medios. Hasta aquí todavía estaría bien la situación, pero fíjense que para considerar esto de aquí, dijimos que R tenía que ser menor que 3. En el momento en que R es mayor que 3, ya no podemos considerar esto de aquí. Muy bien, entonces fíjense, si R es menor que 3, pero R nos sale 3.5, entonces esto de aquí no es solución para nuestro ejercicio. Quiere decir que R es mayor que 3. Entonces vamos ahora a considerar cuando R es mayor que 3. Vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, borramos. Y vamos a anotar por aquí cuando R es mayor que 3. Ahora el cuadrado lo vamos a borrar y vamos a hacer un cuadrado más pequeño, ¿sí? Y fíjense que se nota un poquito que está más arriba el R, está más arriba el radio que el lado del cuadrado, ¿no? Ahora vamos a hacerlo un poquito más arriba solo para que la explicación sea clara, ¿sí? Yo sé que pues ahora va a parecer un poco raro porque el radio no está aquí, sino más abajo. Pero solo es para que se note la claridad del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando R es mayor que 3? No podemos decir que esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto donde estamos uniendo el cuadrado con el círculo. Pero si hay solo un punto en donde ya topamos para arriba, entonces va a entrar, la línea del cuadrado va a entrar por el círculo. Aunque sea en una mínima parte, va a entrar por el círculo, ¿sí? Entonces,
Esto de aquí ya no podemos considerar como que esto es igual a esto de aquí. Muy bien, entonces tenemos que utilizar otra técnica para encontrar el radio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trazar una línea desde aquí hasta aquí. Luego una línea horizontal que se una con esta línea de aquí, ¿sí? Así. Muy bien, ¿y qué se nos forma? Por aquí vamos a tener 90 grados porque esta línea al ser horizontal y esta vertical son perpendiculares. Desde el centro del círculo hasta acá, pues esto va a ser el radio, ¿sí? ¿Y cuánto sería este lado del triángulo rectángulo? Si todo esto de aquí es R y este pedacito es 3, porque es el lado del cuadrado, entonces esto de aquí tiene que ser R menos 3. Y esta base de aquí va a ser igual a la base de acá abajo. ¿Y cuál es la base de acá abajo? Pues es 3R menos 7. Fíjense, esto de aquí es 3R menos 7. Entonces aquí también va a ser 3R menos 7 porque son son paralelas, ¿sí? Son dos líneas paralelas. Fenomenal. Entonces, utilizando Pitágoras vamos a encontrar el radio del círculo. Vamos a decir que la hipotenusa, de nuevo lo que tenemos aquí, es igual a A cuadrado más B cuadrado. Muy bien, de una vez vamos a escribir pues la fórmula, ¿no? La hipotenusa vendría a ser R, entonces nos queda R cuadrado igual a uno de sus lados, vamos a decir que este es el lado A, sería R menos 3 al cuadrado, más el otro lado que es 3R menos 7 también al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar estos binomios. Tenemos R cuadrado del lado izquierdo. Por aquí, el primer término al cuadrado sería R cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 6R, más el segundo término al cuadrado sería 9, 3 al cuadrado, ¿no? Más el primer término al cuadrado sería 9R cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 3 por 7 es 21 y por 2, 42, 42R. Y más el segundo término al cuadrado sería 7 al cuadrado que nos da 49. Muy bien, ahora fíjense, tengo R cuadrado en el lado izquierdo y R cuadrado en el lado derecho. Del lado izquierdo nos queda 0 y del lado derecho vamos a ver. Primero el término que está al cuadrado, 9R cuadrado. Luego los términos que tienen R, 6R negativo y 42R negativo es menos 48R. Muy bien, y finalmente los términos independientes. 9 más 49 pues es 58. Magnífico. Vamos a aplicar la fórmula general en esta ecuación. Es una ecuación cuadrática, por lo tanto R1,2 va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC y todo esto sobre 2A. Epa, la línea es desde aquí, ¿no? Sobre 2A. Muy bien, vamos a reemplazar datos. Tenemos que R1,2 va a ser igual a menos B. ¿Quién es B? Es menos 48. Muy bien, más menos la raíz cuadrada. ¿Quién es B? Ya habíamos dicho, es menos 48. Esto al cuadrado. Menos 4 por A. A vale 9. 9. Y por C, que vale 58. Fenomenal. Tenemos por aquí todo esto sobre 2A. ¿Pero qué es 2A? Es 2 por 9, porque A es 9, 2 por 9. Muy bien, vamos a borrar todo esto de aquí para poder continuar, ¿sí? Borramos entonces. Muy bien, entonces tenemos por aquí que R1,2 es igual. Menos por menos más, nos queda 48 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 48 al cuadrado. Fíjense que cuando tenemos un negativo dentro de un paréntesis y está elevado al cuadrado, se va a hacer positivo. Entonces podemos escribir este 48 que tenemos así al cuadrado como 6 por 8 y esto al cuadrado. Y luego distribuir este 2 para cada uno, este cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado por 8 al cuadrado. Muy bien, vamos a escribirlo de esta forma y ya vamos a decir por qué. 6 al cuadrado por 8 al cuadrado. Menos 4 por 9, que nos da 36. Pero 36 también lo podemos escribir como 6 al cuadrado. Ahora ya tenemos un término semejante, ¿sí? Para eso lo hicimos. Muy bien, vamos a continuar. Este es 36, se está multiplicando por 58. Entonces aquí por 58. Todo esto dentro de la raíz y todo esto sobre 2 por 9. Muy bien, entonces tenemos que R1,2
es igual a 48 más menos, fíjense, podemos sacar factor común el 6 al cuadrado, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, factor común de 8 al cuadrado, que es 64, menos 58. Muy bien, entonces podemos sacar este 6 al cuadrado fuera de la raíz porque tiene raíz cuadrada exacta, ¿sí? Entonces tenemos que R1,2 es igual a 48 más menos, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 6, y dentro de la raíz 64 menos 58 pues es 6 también. Entonces nos queda 6. Y acá abajo nos queda 18. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Tenemos R1,2 igual. Vamos a sacar factor común de estos dos términos, que sería el 6. 6 factor común de 8. 6 por 8 nos daría este 48. Más menos la raíz cuadrada de 6. Todo esto vamos a borrar por aquí. Muy bien. Todo esto sobre este 18 de aquí. Muy bien. Entonces por aquí podemos decir la sexta 1 y la sexta de 18 pues es 3. Tenemos dos soluciones. Señores y señoritas, la solución número 1 es 8 más raíz cuadrada de 6 sobre 3. Y la solución número 2 es 8 menos raíz cuadrada de 6 sobre 3. Estas dos son soluciones para nuestra ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. Recuerden que habíamos dicho que cuando consideramos esto de aquí, R tenía que ser mayor que 3. Entonces, cuando R es mayor que 3, esto de aquí me da un número menor que 3. Por lo tanto, esta de aquí no es solución. La única solución pues sería esta de aquí. Ya tenemos el radio y con esto es muy sencillo encontrar su área. Recuerden, el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? Es esto de aquí. Entonces nos queda 8 más raíz cuadrada de 6. Vamos a dejar entre paréntesis el numerador y el denominador, ¿sí? Y 3 en el denominador. Entonces, todo esto debe estar elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, podemos elevar al cuadrado al numerador y al denominador. Vamos a hacerlo. Tenemos así. Muy bien. Entonces, en el numerador tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. Tenemos que el área sombreada es igual. El primer término al cuadrado sería 64. Vamos a poner al final el pi. Más el doble producto del primero por el segundo sería 16 raíz de 6. Y más el segundo término al cuadrado sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que nos da 6. Muy bien. Y 64 más 6 pues nos da 70. Vamos de una vez a sumarlos. Nos da 70. Todo esto sobre 3 al cuadrado que nos da 9. Y todo esto multiplicado por pi. Muy bien. Entonces, esta de aquí sería ya la solución exacta para nuestro ejercicio. Ya no podemos reducirlo más, ¿no? Entonces, nos queda de esta forma la solución exacta. Señores, señoritas, este es el área sombreada de nuestra figura. Ahora, si ponemos pues esto de aquí en la calculadora, vamos a obtener el área sombreada aproximada. El área sombreada es aproximadamente 38,11 unidades cuadradas. Magnífico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.